Bueno, buenas tardes a todos. Un placer poder reunirnos aquí y hablar de lo que nos gusta, que es la cirugía de la mama. Bueno, estamos en un tema, ¿no?, que la reconstrucción mamaria ya hace muchos años que se está llevando a cabo, que en los últimos 40 años el tipo de reconstrucción mamaria que más se ha hecho es la colocación de prótesis retromuscular, lo conocido como dual plane, pero que también a lo largo de estos 40 años se ha visto que esta reconstrucción mamaria tiene una serie de problemillas, ¿no? Que si la animación, que si el dolor postoperatorio, que si los espasmos, todo ello debido a la desinserción del músculo pectoral. Es por ello que ahora hay una nueva tendencia, ¿no?, un cambio en la práctica clínica en la cual se empiezan a utilizar las prótesis prepectorales, una técnica que ya se utilizaba en los años 70 pero se abandonó. Con lo cual, para hablar de ello, introducirnos en el tema, aprender sobre el tema y dar el paso y evolucionar, tenemos a tres grandes ponentes que nos van a explicar su experiencia. En primer lugar, nos hablará Juan Manuel Rodríguez del Hospital de Torrecárdenas, en Almería. En segundo lugar, el doctor Gonzalo de Castro del Hospital Complejo Universitario de Vigo. Y en tercer lugar, el doctor Benigno Acea del Hospital de La Coruña. Así pues, cuando queráis, podéis empezar a explicarnos qué hemos de saber de la técnica prepectoral. Cuando quieras, Juan Manuel, puedes empezar la presentación. Comienzo yo. De acuerdo. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización el haberme invitado a compartir nuestra experiencia en este foro y a continuación os voy a hablar un poquito del tema. Vamos a ver. Bien. Como ha dicho Michelle, en los últimos tiempos se ha empezado a introducir las matrices biológicas en la reconstrucción por mastectomía para preservar el pectoral y realizar una reconstrucción prepectoral, o sea, por encima del músculo pectoral. Estas matrices biológicas nos van a aportar una protección adicional, proporcionando un tejido elástico que mejora la reconstrucción y además reduce las complicaciones tales como la extrusión, la temida extrusión de la prótesis mamaria o incluso la malposición de dicha prótesis. Las matrices biológicas se utilizan pues ya desde hace mucho tiempo tanto en cirugía colorectal como torácica, pared abdominal y, como hemos dicho anteriormente, su implementación en la cirugía mamaria se ha expandido durante los últimos años. Nosotros utilizamos una matriz celular de dermis porcina totalmente biocompatible que va a estimular una respuesta regenerativa del organismo, facilitando la revascularización, la colonización celular e integrándose totalmente a los pocos meses de haberla puesto. ¿Qué ventajas tiene el utilizar estas matrices celulares en la reconstrucción prepectoral? Pues en primer lugar, la más importante de todas, que evita la desinserción muscular. Por lo tanto, durante el acto quirúrgico tenemos menor riesgo hemorrágico y, por supuesto, un menor dolor postoperatorio. Además, por evitar la desinserción muscular, no va a alterar la función del músculo pectoral y su contribución tanto a la flexión como a la rotación del miembro superior. Por supuesto, tampoco o en menor medida va a producir lo que ha comentado antes de Merchel, la conocida como la deformidad animada. Puede ser más por la menor movilización de tejidos, menor riesgo de desplazamiento externo de la prótesis y además, como incidiendo en lo mismo, mantenemos indemne el músculo pectoral y nos podría servir como un rescate en caso de un abordaje retropectoral, en caso de una extrusión mamaria. Con lo cual ese cartucho no lo hemos utilizado. ¿Qué indicaciones tiene actualmente la cirugía prepectoral en la reconstrucción mamaria? En primer lugar, un campo muy amplio como es la cirugía reductora de riesgo
tan frecuente actualmente, por mutaciones BRCA, CHEK, etc. En segundo lugar, mastectomías con reconstrucción inmediata secundaria por cáncer de mama. En este sentido hay que incidir que por el tipo de técnica que nosotros utilizamos, el volumen no debe ser mayor de 450, 500 centímetros cúbicos y además las mamas no deben de estar radiadas previamente. O sea, no nos serviría en principio para una mastectomía secundaria a una recidiva de un cáncer de mama radiada. En segundo lugar, otra contraindicación relativa serían los tumores que infiltran la piel o que impiden asegurar una adecuada vascularización dérmica de los colgajos que vamos a dejar, la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, pacientes grandes fumadoras, pacientes diabéticas. Y como he dicho anteriormente, con volúmenes mayores de unos 450 centímetros cúbicos. En cuanto a las consideraciones técnicas, que yo creo que es lo más importante, vamos a realizar la mastectomía subcutánea según la técnica que tengamos que utilizar en el caso concreto. Preferimos incisiones laterales en caso de mamas sin tosis de mediano tamaño, o en caso de cáncer de mama que tengamos que utilizar, podemos utilizar incisiones clásicas, como puede ser la incisión de Kocher, una incisión de Stewart, o incluso, en caso de que tengamos que hacer una reducción, por un patrón tipo 4. El tamaño de implante, hasta 400 centímetros cúbicos, luego veremos el porqué. Importante, un grosor subcutáneo de aproximadamente 1 centímetro. Podemos valorar la vascularización mamaria por resonancia magnética. Y en cuanto a una serie de cosas técnicas que también, tenemos que tener en cuenta, es si tenemos que asociar una disección axilar, en principio la debemos de hacer por otra vía, no por la misma incisión. Esto es importante pues, para no comunicar ambos espacios y así evitar el seroma en la mama. Por supuesto, no usar povidona ayudada, ya que la povidona ayudada es citolítica y dificulta, y dificulta la integración de la matriz. En estos casos es preferible como antiséptico utilizar la clorhexidina. Es importante también tener hacer cambio de guante, cambio instrumental a la hora de manipular las mallas. Nosotros solemos coger una mesa auxiliar donde vamos a preparar todo el material a utilizar y todo el material allí es nuevo, no es material que hemos empleado a la hora de hacer la mastectomía, nos cambiamos de guantes, cambiamos todo el material. La malla la vamos a hidratar de al menos unos 5 minutos con suero salino y añadimos antibióticos del tipo de amicacina. Vamos a suturar con monofilamento de reabsorción lenta, normalmente de 3,0, un tipo PDS, y en cuanto a los drenajes aspirativos, nosotros utilizamos drenajes tipo aspirativo tipo Malta, Cruz de Malta, del número 15, podemos dejar uno o dos, uno inferior y otro superior, normalmente solemos dejar solamente uno. Esta es la malla que nosotros utilizamos, una malla que viene preformada, y ahí está lo del límite del volumen de la prótesis, porque admite un volumen de hasta unos 400 mililitros de prótesis. Y para hacerla, lo que vamos a empezar es suturando el borde, luego lo vaya en un vídeo para poner el doctor de Castro. Vamos a suturar el polo superior, el polo vertical, posteriormente los bordes laterales, confeccionando así un bolsillo que va a envolver completamente la prótesis y por lo tanto no va a estar esa prótesis en contacto con el tejido celular subcutáneo. Así es como quedaría, lo vamos a fijar todo con PDS de 3,0 y el sobrante de alrededor lo cortaremos teniendo en cuenta dejar más o menos 1 centímetro todo alrededor de la prótesis que nos va a servir para anclar esa prótesis al músculo pectoral una vez que la vayamos a implantar. Normalmente con 2 o 3 puntos en los laterales y superior la malla va a quedar fijada al músculo pectoral. Es importante a la hora de colocar la malla, a la hora de colocar ya el implante con su matriz biológica, el hacerlo con la paciente semisentada, porque la vamos a fijar a pectoral y se va a quedar, no se va a mover. Entonces, que se quede muy alta o muy baja. En nuestro protocolo, las mujeres van a estar hospitalizadas más o menos 24 horas normalmente. Utilizamos un sujetador compresivo, les decimos que se lo traigan de casa.
sin aros, de tipo deportivo, para favorecer que esté bien sujeta y que la dermis se pegue bien la dermis subcutánea se pegue muy bien a la matriz biológica, y lo vamos a utilizar el sujetador las 24 horas del día durante al menos 2 meses. De hecho, desde que la mujer sale de reanimación y va a la habitación, ya se va con su sujetador puesto. Le comentamos también que limite en la medida de lo posible los movimientos con el brazo en la primera semana después de la intervención. Y en cuanto a la retirada de drenaje, los vamos a hacer en consulta, como normalmente en la mama o en la sira, cuando es inferior el débito a 30 centímetros cúbicos cada 24 horas. Y mientras que mantiene el drenaje, le vamos a prescribir antibióticos profilácticos, normalmente cefurosima, cada 12 horas vía oral. Y un aspecto también muy importante, y en la medida de lo posible, y siempre de común acuerdo con nuestro comité de tumor y con el servicio de oncología, es que las mujeres que hay que hacer radioterapia, dar radioterapia postoperatoria, demorarla el máximo de tiempo posible para una cicatrización correcta y una integración de la malla ALS a los tejidos, pero siempre sin poniendo en valor la seguridad oncológica. A continuación os voy a mostrar un poco la experiencia que tenemos nosotros en nuestra unidad de patología mamaria, en nuestro servicio de cirugía general de nuestro hospital. Nosotros empezamos a utilizar las mallas para reconstrucción prepectoral, este tipo de mallas, en noviembre de 2018. Desde entonces hasta ahora, hasta mayo de 2020, año y medio, hemos puesto un total de 42 mallas en 31 pacientes. Dividimos cirugía reductora de riesgo, han sido 11 pacientes, 10 de los casos bilaterales, y uno de ellos unilateral porque era una señora que ya previamente estaba operada con cáncer de mama y posteriormente, en el curso evolutivo, se hizo el consejo genético, se descubrió que era un BRCA1 y pidió quitarse la mama sana. En cuanto a cirugía oncológica, hemos hecho 20 mastectomías, 20 pacientes, de las cuales una ha sido bilateral y 19 unilaterales. Os voy a mostrar algunos casos de pacientes que hemos intervenido. Esta chica es una chica joven de 30 años, RCA, fue la primera paciente en la cual utilizamos la técnica prepectoral en nuestro hospital. Esta era la preoperatoria y esta es la posoperatoria inmediata, el día de consulta, normalmente 15 días después de la intervención, cuando vamos a retirar los drenajes. En este caso, utilizamos una incisión lateral para hacer la mastectomía subcutánea. Y este es el resultado a los 6 meses después de la cirugía. En segundo lugar, para mí probablemente pues, el caso ideal que nos podemos encontrar en pacientes sanas que son portadoras. Esta chica no tiene tosis, una mama de tamaño moderado. Esta fue en la cirugía, también hicimos una incisión lateral para hacer la mastectomía subcutánea. Este es el resultado en consulta para retirar los drenajes y el resultado 6 meses después de la cirugía. Este quizás fue un caso más complejo al cual nos enfrentamos, porque es una chica relativamente obesa, con una mama muy caída. Esto, por más que le decíamos que se pusiera recta, esto era estando recta, como caían las mamas. Con lo cual decidimos hacer un patrón tipo 4 con un injerto libre de complejo arreglo-pezón. Este es el resultado en la consulta, cuando la vimos para quitar los drenajes. Y una consideración importante, una consideración técnica a tener en cuenta que hacemos cuando realizamos este patrón, es dejar un colgajo dermograso en todo el poro inferior para que la prótesis y la malla descanse sobre él y no directamente sobre la cicatriz, para evitar en la medida de lo posible la extrusión de la prótesis. El resultado 2 meses después de la intervención y aquí 6 meses después de la intervención. El pre y el post. En este caso es una chica que tenía un cáncer de mama multicéntrico en la mama izquierda y ella quiso hacerse, bueno, tenía un BRCA y había que hacer una mastectomía bilateral. Le pusimos que en el caso derecho que nos teníamos que llevar el complejo arreglo-pezón y ella decidió también quitar el izquierdo y hacer la misma técnica
en ambas mamas, por lo cual hicimos una incisión clásica, por la cual hicimos la mastectomía subcutánea y la implantación de las prótesis y las mallas. Estos son otros dos casos. Me preguntaréis cómo nos han simetrizado. Tenemos un gran problema y en la cirugía oncológica no tenemos tiempo para hacer la simetrización. Estas dos señoras están pendientes en un segundo tiempo, son cánceres, de hacer la simetrización de la otra mama. Pero no todo es tan bonito como antes, también evidentemente hay complicaciones. Y traigo este caso por lo mismo, una mama compleja, también un BRCA, con unas mamas muy péndulas, caída. Decidimos hacer un patrón tipo 4 con injerto libre de complejo al pezón. Este fue el resultado de la cirugía cuando íbamos a retirar los apósitos de los complejos. Se retiraron, había prendido perfectamente el colorazo, en principio la estética era la adecuada, pero teníamos aquí un déficit de vascularización que posteriormente provocó una necrosis y una effusión protésica. Esta en realidad es la única complicación que hemos tenido hasta ahora en los casos que hemos realizado. Con respecto a las conclusiones, pues es una técnica segura, reduce por supuesto el tiempo quirúrgico, ya que no tenemos que hacer grandes neuralizaciones de colgajo, por lo tanto la recuperación postoperatoria va a ser mucho más rápida, puede desaparecer la deformidad animada, como hemos comentado anteriormente, hay una menor tasa de seromas, menor riesgo hemorrágico y, por supuesto, menor dolor postoperatorio. Evidentemente, la secuela funcional es mínima, hay menos riesgo de contractura capsular, ya que está completamente integrada el implante por la cápsula, por el tejido que se crea con la malla, menos afectación funcional en los movimientos del miembro superior, con un aceptable resultado estético y además, muy importante, que nos permite mantener la opción retropectoral como una vía de rescate en caso de complicaciones de esta técnica. Por último, hacer una selección adecuada de las pacientes, evitando en la medida la obesidad, fumadoras, diabéticas o mamas radiadas previamente, y lo que solemos utilizar también para valorar la vascularización mamaria, la resonancia, para ayudar a preservar un buen colgajo dérmico que sea viable a la hora de realizar la cirugía. Muchas gracias. Bueno, muy bien presentado en tiempo. Ahora, si queréis, podemos hacer las preguntas al final y el debate al final. Bien. Podemos dar paso al doctor Gonzalo de Castro para su presentación. Cuando quieras, Gonzalo. Voy a compartir pantalla, a ver si va. Y voy a compartir. Y no sé si estáis viendo la pantalla así. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar. Yo voy a intentar ser breve también porque ya ha contado muchas cosas. Es una presentación muy parecida que va a repetir muchos conceptos a los que ha dicho Juan Manuel. Entonces voy a intentar pues profundizar poquito en esos aspectos para no repetirlos, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la reconstrucción prepectoral, que es una técnica que, como contó Meritxell, pues ya se utilizó hace los inicios de la reconstrucción mamaria, finales de los 60, principios de los 70, y que desde hace poco se ha vuelto a la actualidad, ¿no? Porque presenta todas estas ventajas que ha contado Juan Manuel y la hemos incorporado pues creo que en todas las unidades de mama. Hemos incorporado este tipo de técnicas para unas pacientes con unas características concretas que se van a beneficiar de ello. Recalcar también, como comentó Juan Manuel, es importante la resonancia magnética, es importante ver la vascularización que tienen los colgajos de la mama, los colgajos que vamos a dejar de la mastectomía, y es recomendable sobre todo mantener las perforantes de la mamaria interna, que son las que van a vascularizar. Entonces es importante que mantengamos una zona, la que es la zona justo por encima del esternón, que estos vasos que vemos en la resonancia, que podemos ver de esta manera, pues intentemos preservarlos en la medida de lo posible, porque son los que van a dar viabilidad
al colgajo de la mastectomía. También es importante hacer el colgajo de la mastectomía con este vídeo, o sea, la viabilidad es más determinada por la anatomía, por donde hagamos el plano de la disección, que debemos hacerlo por aquí abajo y no por aquí arriba, porque el grosor va a ser dependiente de lo que es el panículo adiposo de la mujer. Una mujer más obesa va a tener un panículo adiposo más grueso y una mujer más delgada pues tendrá menos panículo adiposo. Y estas cosas pues nos podemos hacer una idea en la resonancia magnética de lo que corresponde a lo que es la glándula mamaria y lo que corresponde al tejido graso que podemos preservarle a esa mujer, y podemos hacer una mastectomía un poco más dirigida por esa técnica de imagen, ¿no? Ya comentamos lo que es la reconstrucción mamaria con implantes, comentábamos que es la técnica más utilizada, y las complicaciones que se dan básicamente estaban asociadas a la insuficiente cobertura de tejidos blandos. Por eso se intentó colocar los implantes detrás del músculo pectoral para minimizar esas extrusiones o esas contracturas casulares que haría muy llamativas en los inicios de los implantes, ¿no? Existen unos problemas asociados a la movilización muscular que comentó Juan Manuel. No voy a hablar de ellos, y sin embargo simplemente comentar que quizás lo que vamos a ver siempre, aparte de lo que se van a quejar mucho algunas pacientes, son las deformidades de animación que se producen por la contractura muscular del músculo pectoral. La reconstrucción prepectoral, pues eso, no es un concepto nuevo, mejora en las técnicas quirúrgicas, y la experiencia en reconstrucción mamaria pues ha permitido desarrollarlo. Y también sabemos que la cobertura de un implante mamario con una matriz dérmica celular puede reducir la contractura capsular, minimizando la respuesta inflamatoria, con lo cual pues hemos pasado a realizar ese tipo de técnicas. ¿Qué indicaciones vemos en nuestra unidad que podemos tener para reconstrucción prepectoral? Pues reconstrucciones mamarias inmediatas, reconstrucciones inmediatas diferidas y revisiones de cirugías reconstructivas previas por animation deformity, por contractura capsular o por una deformidad mamaria, ¿no? Existe una serie de criterios de selección también de cada paciente, que pues, sobre todo pacientes que usan el músculo pectoral, deportistas, que no sean fumadoras, que no lleven radioterapia, inmunocompetentes, con un IMC menor de 35, también que sean mamas preferiblemente con una dosis mínima, que el peso estimado de la resección pues no sea mayor de 500 gramos. Lo que es muy importante para esta técnica es destacar que para que no haya el resalte de lo que es un implante, que tengamos un pinch test, sobre todo en los cuadrantes superiores, en la zona interna, de más de 1 centímetro, y eso es quizás el criterio de selección que tenemos más importante para elegir estas pacientes, ¿no? En el intraoperatorio tenemos que ver que exista un buen grosor de colgajos, también, que los colgajos tengan una grasa buena que no traduzca la forma del implante, y también que tenga una perfusión tisular adecuada. Esto lo podemos ver pues, con la experiencia que te da pues, hacer muchas mastectomías, y también hay grupos que usan el verde de indocianina, pero que bueno, no tenemos experiencia en nuestra unidad con esto. Y sin embargo, se decía que muchas pacientes que no esté prevista la radioterapia, pero actualmente pues hay pacientes se está utilizando cada vez más en cirugía oncológica. Existen varias posibilidades de técnicas de hacer una reconstrucción con un implante prepectoral, ¿no? La envoltura completa de un implante con una ADM preformada, que la comentó antes Juan Manuel. Se pueden utilizar varias ADMs planas y unirlas y hacer una cobertura completa, o simplemente cubrir el implante por detrás, pero por delante con una ADM. Pero también quiero hablar también de dos posibilidades que hemos empezado a utilizar en la unidad recientemente, que es cubrir el implante con una ADM en la parte superior y utilizar un colgajo dermograso inferior, con lo cual evitamos movilizar el pectoral mayor en pacientes con cirugías de mastectomías reductoras de piel. Y también la posibilidad de utilizar implantes prepectorales de micropoliuretano, ¿no? Que hemos visto que para, sobre todo aquellas mamas que, como comentaba Juan Manuel, esta malla preformada nos puede dar volumen hasta 450, 500 centímetros cúbicos, hemos tenido a veces que utilizar mamas de 600, 700 mililitros, y no nos sirve esta ADM, con lo cual hemos empezado a utilizar los implantes de micropoliuretano, y la verdad es que tienen muy buenos resultados, ¿no? La matriz Braxton ya la comentó ella, existe una serie de detalles técnicos que voy a explicaros en un vídeo, y que ya los comentó Juan Manuel. Vamos a ver una película breve de lo que sería una cirugía de revisión por una animation deformity, como veis aquí
una paciente a la que se le había realizado una mastectomía por galatocolitis crónicas recurrentes en otro centro. Me imagino que los cirujanos se habrían cansado de operarla, le hicieron una mastectomía y posteriormente esta le causaba molestias y sobre todo le preocupaba mucho la deformidad que le hacía cuando contraía el pectoral mayor. En la cirugía, pues lo que hacemos es llevarnos todo el implante, disecar el músculo pectoral, como veis aquí en los colgajos, en el colgajo inferior. Disecamos por completo el músculo pectoral, llegamos hasta el surco submamario también y nos llevamos el implante con toda su cápsula, liberándolo también la cápsula de lo que es como veis aquí empezamos a disecar el músculo pectoral mayor de la cápsula del implante, ¿no? Vamos a dejar aislado por completo la cápsula del implante, del músculo, que posteriormente lo vamos a reposicionar en su sitio, con lo cual en estas cirugías de revisión, que ya llevamos hechas unas cuantas, pues ya no vamos a eliminar la producción de la deformidad por animación y las molestias que les acarrea a las pacientes. Esta paciente tenía además la prótesis rotada, estaba dada la vuelta por completo. Aquí tenemos el músculo pectoral que lo suturamos, lo volvemos a colocar en su sitio y posteriormente pues realizaremos el implante de una prótesis con una cobertura completa de una matriz Braxton, ¿no? Aquí ya tenemos suturado, yo creo, por completo el pectoral mayor pues, vuelto a poner en su sitio. Utilizamos también 2 drenajes aspirativos siempre en este tipo de cirugía. Comprobamos bien que la movilización que llegue bien hacia el surco submamario y colocamos los drenajes. Aquí tenemos la matriz la vamos a dejar sumergida unos 10 minutos en suero fisiológico con gentamicina y procedemos a hacer más o menos lo que nos dijo Juan Manuel que iba a explicar yo en el vídeo. En nuestro caso, pues lo que solemos hacer primero es colocar el implante y después, una vez que tenemos el implante, vamos suturando, vamos amoldando la matriz al implante como si fuera como una empanadilla o un ravioli, ya que esta es una matriz de origen italiano y tal. Entonces, suturamos aquí primero hacemos la parte superior, suturamos por los laterales, la zona central, todos los laterales, y dejamos esas solapas que comentó Juan Manuel, por lo menos más o menos 1 centímetro alrededor de todo el implante, que tanto en la zona interna como en la zona externa son esos puntos de anclaje que nos van a permitir, primero, que la prótesis no rote, que la prótesis, el peso por completo de la prótesis no descanse en el surco submamario cuando se hacen incisiones en el surco submamario, y luego también permite iniciar la integración de la matriz. La matriz se va a colonizar por los fibroblastos y la vascularización de la paciente, y quiero decir, estos puntos de anclaje son los puntos iniciales por donde va a comenzar la colonización de la matriz. Aquí ya tenemos colocado el implante prepectoral y vamos a proceder a esos 2 puntos de sutura, uno en la zona interna y otro en la zona externa. También lo colocamos con la paciente semisentada, siempre es importante para ver un poco que no te quede alto, porque si te queda alto el implante ya no va a poder descender con facilidad una vez que esté suturado, ¿no? A ver si os paso un poco. Aquí es el punto de la zona externa y ya tenemos aquí resuelto el problema, ¿no? Hacemos un cierre, el otro equipo estaba haciendo a la vez una mastopesia en la mama contralateral y podemos ver, yo creo que tenemos aquí el resultado postoperatorio a los pocos días de la intervención. Entonces, seguimos. Estos son otros casos también realizados de pacientes a las que se les ha realizado la colocación de una malla Braxton, en este caso en el lado derecho, por estar ya operado del lado izquierdo, que se hizo un aumento de
un dorsal ancho. Aquí vemos lo que será la integración, vemos la malla y el implante aquí colocado de esta manera. Otros casos también realizados en la unidad. Esta paciente pues necesitó un lipofilling en esta zona posterior. Y lo que sí que comentó también Juan Manuel, cuando tenemos posibilidad de dejar un colgajo dermograso, pues dejamos unos centímetros, aunque sea, o los que haya, claro, se pueden dejar para darle un poco de protección a la incisión del surco submamario, ¿no? El implante no va a descansar directamente sobre la incisión, tenemos esta protección que puede, si fuera más alto, pues nos podría llegar hasta proteger incluso por debajo del injerto del complejo areola-pezón, que podría ser un lugar, en caso de que haya que no prenda por completo, podría ser un lugar de iniciar una extrusión, una infección, necrosis y una pérdida del implante, ¿no? Estos son otros casos también realizados. Fundamentalmente iniciamos haciéndolos en cirugía reductora de riesgo y posteriormente también incluimos cirugía oncológica. En nuestra experiencia tenemos 32 pacientes, llevamos 53 reconstrucciones con prótesis prepectorales y malla Abraxo, 21 de ellas bilaterales. 13 casos indicados por cirugía oncológica, 18 con cirugía reductora de riesgo y una revisión que fue ese caso precisamente que vimos de la deformidad con animación. Hemos utilizado implantes anatómicos entre 165 y 495 ya con calzador en este último volumen. Y las incisiones que hemos utilizado fundamentalmente, pues 16 veces en el surco submamario, 14 veces hemos utilizado un patrón de Weiss o una mastectomía reductora de piel. Una paciente se hizo a través de una incisión peridural y una paciente se hizo a través de un patrón en itálica. El tiempo de drenaje ha sido en medio de 10 días, variando entre 8 el mínimo y 18 el máximo. Todas esas pacientes que hemos utilizado, que hemos indicado, siempre han tenido un pinch test mayor de 1 centímetro. De hecho, una de las complicaciones que hemos tenido cuando el pinch test estaba por debajo, justo ponemos ese centímetro, pues ha sido rippling en una de las pacientes que tenemos, ¿no? Como factores desfavorables que hemos tenido en estas pacientes, pues 6 pacientes tenían tabaquismo activo, 3 pacientes tenían radioterapia previa, lo cual cuando nos presentaron esta técnica era una contraindicación, pero si bien eran pacientes que gracias a la radioterapia tenían un pinch test, tenían un colgajo muy gordo, muy grueso, que nos permitía que ese implante prepectoral no se tradujese al exterior, ¿no? Con lo cual nos pareció buena indicación. La hicimos en 3 pacientes y en la última fue la única que hemos tenido un problema, que os lo comentaré posteriormente. 2 pacientes tomaban anticoagulantes orales, inmunosupresores 3 pacientes, y las complicaciones pues han sido rippling en un paciente, síndrome de la mama roja en un paciente, hematoma tensión en 2 pacientes, una de ellas a los 10 días de la intervención, después de haberse retirado los drenajes, y otra de ellas que es la paciente está radiada, que os enseño una foto después. También hemos tenido necrosis e infección en 2 pacientes con pérdidas de la reconstrucción de los implantes. Esta es una de las pérdidas de implante. Como veis, es una paciente con un resultado estético bueno en cuanto a volumen, pero sin embargo tiene zonas de sufrimiento en el lado derecho, que aquí no complica porque este lado se dio un punto y se solucionó sin problemas, se hizo una limpieza, pero esta necrosis evolucionó hasta que el implante hubo que retirarlo y hacer una reconstrucción diferida después por debajo como expansor subpectoral. Esta es la paciente que os comentaba, es una paciente radiada, cirugía conservadora por un cáncer de mama izquierda, BRCA1 en el diagnóstico posterior, y entonces se le propone hacer una técnica Braxton bilateral. Este lado no da problema ninguno y este lado aparentemente pues tampoco da problemas en el postoperatorio inmediato, pero al mes de la intervención empieza a tener un color así un poquito más oscuro y hace uno de los hematomas esos que os comenté a tensión. Y entonces lo drenamos, lo mantuvimos de forma conservadora, con varias punciones y evacuaciones, y luego lo que tuvimos que hacer fue una retirada del implante. Y encontramos un montón en la malla Braxton bien integrada, por supuesto, pero un montón de telangiectasias que eran las que producían este sangrado así difuso que nos obligó a retirarle el implante. Otra cosa, ya para terminar también con la malla Braxton, es que se ha publicado, o sea, se acaba de admitir en prensa ahora en el mes de junio,
este ensayo en el que participamos es un estudio retrospectivo multicéntrico que se llevó en 30 centros, fundamentalmente de España, perdón, de Italia y del Reino Unido, y 2 participamos en España, el Hospital de San Pablo y nosotros en Vigo. Se hicieron 1.450 procedimientos de reconstrucción mamaria prepectoral durante 6 años, con un 77% de cirugía oncológica y con una serie de factores asociados con las complicaciones que se vieron posteriormente, como la diabetes, el tabaco, la inmunosupresión, el peso del implante o la existencia de radioterapia, tanto fuese preoperatoria como posoperatoria, ¿no? La complicación más importante fue el seroma, una baja tasa de infección, el síndrome de la mama roja también un 3%, y las tasas de contractura capsular rippling y son bajas, como vemos aquí, y una pérdida de implante global del 6,5%. La tasa de contractura capsular es baja, pero sí es un poco más alta en las mamas que llevaron radioterapia posterior. Comentar, como decía previamente, en esas también utilizamos prótesis de micropoliuretano sin ningún tipo de ADM por encima, y tenemos operadas 8 pacientes de forma bilateral, 5 con reducciones de riesgo, 2 con revisiones quirúrgicas y una a la que se hizo una cirugía oncológica de cáncer de mama, implantes anatómicos entre 170, una de ellas y tal, y hasta 810 mililitros, que es aquí quizás es donde hemos utilizado más ese tipo, por encima de los 500 mililitros, este tipo de implantes, ¿no? Hemos tenido complicaciones con una necrosis cutánea en una paciente con tabaquismo activo, que se tuvo que solucionar posteriormente con una retirada del implante, una colocación de expansores y una infección unilateral que nos llevó también a la pérdida de implante, ¿no? Sabéis que estos implantes, la ventaja que tienen, tiene una estructura que se fijan como un velcro a los tejidos vecinos, con lo cual van a disminuir el peso del implante sobre las cicatrices, ¿no? Entonces, los utilizamos. Esto es una paciente también, una revisión quirúrgica de una paciente fisioterapeuta que le tenía mucho dolor y esta mama estaba radiada también, y la habían operado había sido operada en varias veces, y lo que preocupaba más sobre todo era la deformidad por animación, aparte de la simetría que tenía. Entonces planificamos una cirugía y la convertimos a prepectorales utilizando la técnica que visteis previamente, y colocamos un implante de micropoliuretano de 460 en el lado derecho, en el lado izquierdo, que es el pequeño, y 560 en el lado izquierdo. Luego os comentaba, también hemos hecho 6 pacientes con cirugía bilateral utilizando solo la técnica prepectoral, utilizando un ADM en el polo superior de una mastectomía reductora de piel, 3 pacientes con cirugía reductora de riesgo, una cirugía oncológica, y simplemente hemos tenido una infección tardía unilateral que nos ha producido la pérdida del implante, ¿no? Esto es lo que haríamos habitualmente con una disección del pectoral unido al colgajo dermograso, y en estas pacientes, cuando hay un buen colgajo, un flap superior de mastectomía bastante bueno, que no te vaya a dar problemas de rippling o de vascularización, pues podemos utilizar una malla, una ADM native unida al colgajo dermograso, y nos evita todas estas molestias que tienen las pacientes posteriormente, después de utilizar el pectoral, un implante subpectoral. Y luego también otra cosa que me ha cambiado después de utilizar estas mallas prepectorales, pues fue el aumento mamario. También hago cirugía de aumento en la privada, y quiero decir, éramos muy de utilizar prótesis subpectorales, ¿no? En las pacientes, más que subfasciales o subglandulares. Ahora, si tenemos un pinch test adecuado, pues a estas pacientes podemos ofrecerles una técnica prepectoral exactamente igual, se toleran los implantes perfectamente sin necesidad de ADM. Entonces, la verdad es que los resultados son bastante buenos, habitualmente con prótesis motiva o prótesis de Polytech, y van bastante bien. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, finalmente daremos paso al último ponente, el doctor Benigno Acea, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, y voy a compartir mi pantalla.
Bueno, yo os voy a comentar un poco lo que estamos realizando en nuestro hospital, que aunque utilizamos la misma técnica que hemos visto, ¿no? Tanto por Juanma como por Gonzalo, yo creo que un poco nuestra aportación está un poco más dirigida a la utilización de los implantes de poliuretano, ¿no? Yo inicialmente era bastante reticente a la hora de iniciarme en la reconstrucción prepectoral, pero sin embargo, a raíz de una visita que hice a un hospital de Brasil, en la zona de Barretos, con Gustavo Zucca, un centro donde se operan pues 1.100 casos al año, ellos realizaban y realizan reconstrucción prepectoral con implantes de poliuretano, un poco por una limitación económica, ¿no? Para evitar dos tiempos. Y a mí me sorprendió cuando estuve allí que yo vi pacientes que llevaban 5 o 10 años operadas y me sorprendió enormemente que la reconstrucción que habían realizado con implantes de poliuretano era una reconstrucción que se mantenía en el tiempo, que no había deformidades, ¿no? Entonces, a mí eso me animó a iniciar reconstrucción prepectoral con implantes de poliuretano y también con malla biológica pues tipo Braxton, ¿no? Y veis aquí un poco pues la evolución en la unidad. Nosotros hacíamos siempre expansor prótesis y dorsal ancho pues en un 10% y a partir de 2018 pues prácticamente hemos incrementado la incidencia de reconstrucción prepectoral y actualmente pues fundamentalmente realizamos reconstrucción prepectoral prácticamente un 80% de las pacientes, eh, dorsal ancho, sobre todo en paredes irradiadas y en algún caso en concreto pues realizamos la colocación de un expansor. Pero bueno, a nosotros nos ha cambiado un poco el paradigma de reconstrucción por diversas ventajas, ¿no? Es una reconstrucción que viene de la reducción de riesgo, que es un poco donde creo que ha nacido este modelo de reconstrucción, pero que también actualmente pues, estamos utilizando en cirugía oncológica y yo creo que lo importante es que hay un grupo de pacientes oncológicas que comparten también factores de riesgo, ¿no? Porque muchas de ellas tienen una mutación genética que además exige una reducción de riesgo contralateral, con lo cual es una cirugía, un procedimiento técnico que sí que está enclavado en la necesidad asistencial ahora mismo. Y después también me gustaría comentaros, igual que ha dicho también Gonzalo, la aplicación de la reconstrucción prepectoral y especialmente con implante de poliuretano en los tumores metacrónicos en mamas irradiadas. Es decir, esas cirugías conservadoras que años después tienen un segundo primario, en donde la alternativa generalmente suele ser pues, un colgajo. Sin embargo, yo creo que si en estos casos, y veremos algunos casos, como el que ha mostrado también Gonzalo, se pueden realizar reconstrucción prepectoral con implante de poliuretano, ¿no? Yo creo que hay dos fundamentos técnicos en este procedimiento, que es, por una parte es la mastectomía y por otra parte es cómo realizamos la cobertura del implante para que sea subcutáneo, ¿no? Bajo mi punto de vista, y esto a lo mejor lo discutimos luego, para mí el 80% del resultado cosmético depende de la mastectomía. O sea, por lo tanto, yo creo que es una cirugía que depende de la indicación precisa de una mastectomía adaptada a las características anatómicas de esa mama, ¿no? Por lo tanto, nosotros en esta mastectomía tenemos que identificar factores que nos permitan conservar piel, envoltorio cutáneo, la areola del pezón, y yo también le doy importancia pues, a preservar ciertas zonas de grasa subcutánea para mejorar el resultado cosmético, ¿no? Y desde el punto de vista del implante es importante para que sea compatible en el subcutáneo que o bien se cubra con una malla, ya sea biológica o sintética, ¿no? O bien que el propio implante pues, tenga una cobertura de espuma de poliuretano que lo haga compatible también con su evolución en el subcutáneo, ¿no? Como os dije, para mí el paso fundamental es la mastectomía. Estas son las 4 técnicas que nosotros utilizamos con mayor frecuencia para una mastectomía de preservación de piel sin pezón. Generalmente, pues, o bien incisiones centrales en uso con la extirpación del pezón, ya sea en uso o en bolsa de tabaco. En mujeres ya con macromastia, con unas mamas más voluminosas, pues aumentar el uso a la parte central y después la T invertida, la mastectomía tipo 4, ¿no? Vertical,
para también aquellas mujeres en donde haya que compensar la tosis, ¿no? Y aquellas mastetomías que preservamos el complejo oral pezón, pues dependiendo también de las características de la mama, o bien vamos a una incisión en el suco inframamario, o bien vamos a incisiones verticales, ¿no? Yo sí puedo realizar una incisión vertical única para mantener el envoltorio cutáneo, la practico, es una incisión muy cómoda que te permite un buen acceso tanto a la mama como a la axila. Nosotros hacemos el abordaje de la axila antes de la misma mastetomía, o bien, pues si hay que reducir un poco el ancho de la mama, pues un patrón con apertura, ¿no? Bien, nosotros nos hemos decantado más por el poliuretano que por la malla, un poco, primero, porque es más sencilla su aplicación, es únicamente sacar el implante y colocarlo, no hay que confeccionar ningún tipo de moldaje de malla en torno al mismo. Es también una reconstrucción más económica, tampoco viene mal en los tiempos que estamos. Yo creo que también disminuimos la cantidad de material extraño. El añadirle una malla a un implante, pues quieras o no, incrementa el número de complicaciones. Y bueno, pues como ha dicho tanto Juanma como Gonzalo, pues este tipo de reconstrucción nos permite mejorar pues los defectos de la reconstrucción retropectoral. Esto es un poco la experiencia de lo que yo voy a hablar también en la conferencia mía, en torno pues una experiencia de 36 pacientes con 63 reconstrucciones prepectorales. Yo creo que los puntos fuertes de este tipo de reconstrucción es el posoperatorio. La estancia media suele ser de 2 días, aunque aquí veis que prácticamente una de cada 3 pacientes está 24 horas. La mayoría son reconstrucciones bilaterales y posiblemente la estancia depende mucho más de si son una cirugía de reducción de riesgo y hay también extirpación de ovarios. El tiempo quirúrgico está en torno a 3 horas, sobre todo porque muchas de ellas son bilaterales y con oferectomías. Nosotros hemos tenido, y veremos luego, una de las problemáticas que puede haber es que sea necesaria cirugía de rescate para ampliar márgenes, ¿no?, en una mastectomía o bien para extirpar el pezón. Y lo cierto es que utilizando poliuretano el nivel de complicaciones es muy bajo. Yo aquí os pongo en torno a un 6% y se traducen en seromas y hematomas. Nosotros no hemos tenido infección, el poliuretano es un material que es resistente a la contaminación y a la infección, por lo tanto hay una seguridad casi absoluta de no infección con su utilización, y tampoco hemos tenido extrusiones del implante, por una parte porque no hay infección y por otra parte porque también es, aunque se quede debajo de una cicatriz, el hecho de que se integre en el subcutáneo también de alguna forma favorece menos la apertura de la herida, ya que la incorpora en ese magma de retracción, ¿no? Y sí que hemos tenido pues una reintervención por un hematoma de la mama, ¿no? Bueno, voy a comentar un poco los tipos de complicaciones que un poco hemos tenido y un poco también para ver cuáles pueden ser las medidas que tenemos que realizar para intentar prevenirla, ¿no?, y para entender un poquito mejor la técnica, ¿no? Como he visto desde el punto de vista quirúrgico, el poliuretano se integra muy bien en el subcutáneo, aunque a través de un proceso inflamatorio, pero aún así puede haber algún caso, pues como este, donde haya seromas periprotésicos. La mayoría pueden ser solucionados mediante la colocación o mediante la punción y evacuación con control ecográfico o mediante la colocación de un drenaje con control ecográfico. Generalmente los seromas periprotésicos no se traducen en un déficit cosmético. Veis aquí la evolución de este seroma en una mujer con un carcinoma ductal in situ, que es una recuperación ad integrum sin ninguna repercusión, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es el drenaje con control ecográfico, ¿no? Hay también hematomas. Evidentemente nosotros tenemos una superficie muy amplia de despegamiento. En general los hematomas se controlan, o bien si no tienes evidencia de hematoma tensión, pues puedes controlar, como en este caso, una evolución, aunque evidentemente pueden tener algún tipo de coste cosmético con algunas zonas de pérdida de grasa subcutánea que se traduzca en una pequeña deformidad, o bien en otros casos, como este que os presento aquí, si son hematomas a tensión, pues evidentemente tú tienes que reintervenirlos para evacuarlos, aunque no estén sangrando en ese momento, pero sobre todo para evitar que esto tenga luego un coste cosmético, ¿no? Esta es una mujer también con una mastectomía bilateral, con preservación de piel y pezón,
que su hematoma izquierdo se ha resuelto y por lo tanto no ha tenido ningún coste cosmético en ese sentido. Quizás la complicación más importante, ya también la ha comentado tanto Juanma como Gonzalo, es la necrosis, ¿no? La pérdida de cobertura cutánea o la pérdida del complejo del pezón si lo preservamos, ¿no? Para eso yo creo que es imprescindible conocer la vascularización individual de cada paciente, ¿no? Yo estoy con Gonzalo que la resonancia magnética te puede ayudar a conocer un poco cuáles son las perforantes dominantes, pero un poco la peculiaridad de la irrigación del colgajo cutáneo en la mujer es que depende, por una parte, de las perforantes de la mamaria interna y también de las laterales, pero estas pueden ser diversas o diferentes entre mujeres e incluso la propia mujer puede tener una dominancia diferente en cada una de las mamas, ¿no? Por eso, yo generalmente disponemos de una lámpara de infrarrojos y la hemos utilizado un poco a veces para conocer cuál es la vascularización cutánea. Estas lámparas de infrarrojos lo que hacen es iluminar fundamentalmente las venas subcutáneas, ¿no? Y eso te permite un poco tener un mapping prequirúrgico que puede ser interesante, especialmente cuando tú quieres preservar el complejo del pezón, ¿no? Es una paciente que le vamos a realizar una mastectomía preservadora de piel, que está ya previamente operado en una tumorectomía. Y bueno, pues un poco el interés de este tipo de mapping previo es un poco conocer por dónde están los afluentes vasculares de la piel con el fin de posteriormente poder disecar o perdón, diseñar la herida que mejor se acomode a esa vascularización previa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos dos aportes laterales, que tampoco es muy frecuente, ¿no? Entonces, entre todo este diseño, finalmente tú puedes, de alguna forma, mejorar el diseño de tu mastectomía, ¿eh? En este caso ya tenemos diseñado todos los afluentes y, bueno, pues tú después diseñas la mastectomía, en este caso, una mastectomía con uso central, para poder realizar, pues, de alguna forma, supuestamente algo más guiado y no dejado al azar, ¿no? Este tipo de instrumentos también te pueden servir en el postoperatorio, después de realizar la intervención y una vez que ya estás cerrando, pues para comprobar que efectivamente pues todavía existe preservación de esos vasos que de alguna forma te pueden eh, dejar más tranquilo, ¿no? a la hora de evaluar el cierre y que tengas pues una mayor probabilidad de supervivencia de los colgajos, ¿no? Sí que creo que es importante, sobre todo a la hora de diseñar mastectomías con preservación del complejo del pezón, porque en algunos casos, como el caso que veis aquí, pues prácticamente el complejo del pezón depende de una de las perforantes de la mamaria interna y es interesante saber esto con el fin de intentar no dañar ese vaso a la hora de ejecutar la mastectomía y de esta forma pues poder tener una preservación buena y con el daño menor de la vascularización, ¿no? Generalmente ya cuando son mamas pequeñas hay menos compromiso vascular, pero también te puede ayudar pues, este tipo de mapeo pues, a realizar el diseño de incisiones lo más alejada posible de estos vasos, ¿no? En este caso es una mama pequeña, pues vamos a realizar una mastectomía desde el borde inferior de la mama, ¿no? Bien, pues que con esto nosotros no hemos tenido necrosis cutáneas, pero sí que hemos tenido pues, algunas deficiencias que os quiero comentar, ¿no? Uno de los peligros que tiene la mastectomía preservadora de piel es que tú durante la misma realices quemaduras del envoltorio cutáneo, ya sea directamente o por transmisión de calor, ¿no? Aquí veis pues, también una afectación por calor en el envoltorio cutáneo. Generalmente en el postoperatorio suele haber salida de grasa, de aceite, ¿no? Propio de la necrosis grasa del subcutáneo. Normalmente con medidas sin tener que realizar ningún tipo de intervención se produce la solución espontánea de las mismas. En este caso, al final, pues hubo un cierre espontáneo de la misma sin ningún coste cosmético aparente, ¿no? Cuando realizamos preservación del complejo areola-pezón, una de las necrosis típicas
sobre todo cuando realizas una limpieza de la base del pezón para dejar la menor cantidad posible de tejido glandular, son las necrosis de la punta del pezón. Generalmente estas necrosis de la punta del pezón no son trascendentes, ¿no? Y si tú esperas 2 o 3 semanas acaba cicatrizando y no suele tener ningún problema a la hora de recuperarse, ¿no? Otras veces la necrosis es un poquito más intensa, aunque se preserva, como este caso que os presento, donde ha habido pues, una necrosis completa del pezón y también una epidermiolisis de la areola, con lo cual se difumina un poco más el resultado cosmético, ¿no? Como os comenté, nosotros no hemos tenido necrosis cutánea extensas, posiblemente también porque hemos modificado la técnica a la hora de la disección de los colgajos cutáneos, ¿no? Un elemento clave también en la seguridad de la mastectomía y reconstrucción prepectoral es una adecuada indicación de los casos, ¿no? Yo creo que hay 2 enemigos oncológicos no para la reconstrucción prepectoral, pero sí para la mastectomía con preservación de piel, que es por una parte el carcinoma in situ, especialmente estos casos donde las microcalcificaciones están muy próximas al subcutáneo y apenas hay al subcutáneo. Estos son casos que evidentemente la preservación es mucho más dificultosa, la preservación de la piel es mucho más dificultosa y por lo tanto no deberían ser incluidos para este tipo de procedimientos. Y después también están aquellos casos en donde el tumor, la masa tumoral está cerca de la piel, ¿no? Y esto puede dificultar la presentación de márgenes libres en la mastectomía, ¿no? Eso es un poco lo que nos pasó en una de las pacientes, ¿no? En donde presentaba pues, un tumor en polo inferior muy cercano a la piel. Nosotros lo chequeamos y pensamos que podría realizarse una preservación de piel y pezón con una reconstrucción prepectoral, en este caso bilateral, pero el patólogo pues, al final nos dijo que en la zona del tumor pues, estaba en contacto con el borde superficial y tuvimos que realizar una segunda intervención para incrementar la limpieza en el subcutáneo, ¿no? Por lo tanto, también es importante a la hora de ejecutar este tipo de reconstrucción, sobre todo en pacientes oncológicas, pues es realizar una buena valoración del caso oncológico para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y después otra problemática que a mí también me gustaría comentar esta tarde es la vinculada al tejido residual en este tipo de mastectomías. Nosotros, evidentemente, intentamos preservar el envoltorio cutáneo con grasa subcutánea para poder favorecer el resultado cosmético y a veces si existe tejido glandular residual, sobre todo en mujeres de alto riesgo, pues pueden generarse tumores, ¿no? Este es un caso que operamos esta semana, también de una mujer remitida a la unidad, a la cual se le había realizado una mastectomía profiláctica por ser portadora BRCA1 y que tiene pues, un nuevo primario en ese tejido residual, ¿no? En este caso, pues, como era un triple negativo, se hizo quimioterapia adyuvante y se realizó una extirpación guiada por el CLIP y también la extirpación del tejido residual. Por tanto, la cuestión vinculada al tejido residual pues es también otro de los temas que posiblemente haya que discutir para ese tipo de reconstrucción. Como sabéis, hay 3 factores importantes para el tejido residual para este tipo de mastectomías. Uno es el cirujano. O sea, hay cirujanos que son menos agresivos en la extirpación glandular y dejan más tejido residual. El segundo factor es la preservación del complejo del pezón. En estos estudios anatómicos en piezas quirúrgicas pues puede existir hasta un 60% de tejido residual en la zona del retroareolar. Y después también la localización en los cuadrantes laterales, pues evidentemente ahí al existir más tejido glandular, pues pueden existir más tejido residual tras una mastectomía. Bien, otra de las cuestiones que yo quería comentar aquí es un poco los cambios en el volumen mamario que se producen con la reconstrucción prepectoral, ¿no? Comentaban tanto Gonzalo como Juanma que una de las limitaciones que tenemos en la colocación de prótesis enfundadas en malla biológica es el tamaño de la propia malla biológica, ¿no? Esto no ocurre con el poliuretano. El poliuretano tienes una gama de implantes pues como el catálogo ordinario. Sí que es cierto que realmente cuando son mamas pequeñas siempre existe un efecto de aumento mamario, porque realmente lo que vamos a realizar o conseguir con una reconstrucción prepectoral es fundamentalmente rellenar el polo superior, ¿no? Además, el poliuretano, durante las primeras 4 semanas,
ahí existe un fenómeno de inflamación importante que hace que durante 4 semanas haya un volumen excesivo de mama, ¿no? Que no es el que finalmente va a quedar. Veis aquí que a la 6ª semana ya disminuye el volumen mamario porque ya ha disminuido esa inflamación en torno al implante de poliuretano. Por lo tanto, esto es un elemento que hay que comentar siempre con las pacientes a la hora de informarles sobre las consecuencias de este tipo de reconstrucción. Puede haber pacientes, generalmente las pacientes con macromastia y con un índice de masa corporal elevado, tal como comentó tanto Gonzalo como Juanma, que son un poco más dificultosas a la hora de una reconstrucción mamaria, ¿no? Puede ocurrir, como en este caso, que sea una mujer que lo que pide explícitamente pues sea una disminución del tamaño mamario. Ella no quiere mamas grandes, por lo tanto, pues utilizamos generalmente patrones verticales en T invertida que nos permite reducir el tamaño del envoltorio cutáneo y por lo tanto podemos favorecer la formación de mamas más pequeñas, ¿no? Estas son las mamas que ya ha conseguido al final. Son implantes de 550 centímetros cúbicos, o sea que no son pequeños, pero lógicamente en este volumen corporal pues parecen que son más pequeños, ¿no? Por lo tanto, los patrones verticales en mamas en la macromastia te permiten reducir el tamaño, pero también te pueden limitar un poco la concordancia del tamaño mamario respecto al tamaño corporal, ¿no? Por eso, una forma de compensar en mujeres con un índice de masa corporal elevado y mamas grandes, una forma de compensar el volumen es, yo al menos utilizo estos patrones de uso central en mujeres con macromastia para de alguna forma intentar que la mama resultante sea una mama de buen volumen respecto a lo que es el aspecto corporal, ¿no? Con esto lo que tú ganas es, si tú logras colocar implantes de 500, 600 centímetros cúbicos, pues mejoras la armonía del volumen gracias a que tú has preservado pues, prácticamente todo el envoltorio cutáneo y has corregido un poco la caída de la mama. En este caso, por ejemplo, la mama derecha es una mama que está irradiada, es una mujer que ya está operada de un cáncer de mama previamente con una cirugía conservadora, es portadora de una mutación BRCA y tiene su segundo cáncer en la mama izquierda, ¿no? Por lo tanto, veis que el poliuretano se integra bastante bien. Yo tengo muy buena experiencia con reconstrucción inmediata en mujeres irradiadas con poliuretano, ¿no? Y otra cuestión que quería comentaros es que el principal enemigo de un resultado cosmético en una reconstrucción prepectoral pues es que haya muy poquitas mujeres muy delgadas con escasa grasa subcutánea, ¿no? Eso lo que va a favorecer es la visualización de los implantes en su parte más periférica, ¿no? Por eso, una cuestión que yo quería también comentar con vosotros es que las mastectomías que van orientadas a una reconstrucción prepectoral, si tú puedes preservar el surco inframamario y puedes preservar los rodetes grasos mediales y en la transición superior de la mama, tú puedes mejorar en gran medida el resultado cosmético porque vas a limitar esa visualización del límite de medial y superior de la mama. De alguna forma, lo que tenemos que visualizar puede ser el componente graso de esta mama con el fin de individualizar en cada paciente cuáles son las posibilidades para esta reconstrucción prepectoral. Intentar por siempre conservar pues, esta transición de grasa en el polo superior que nos puede ayudar a un mejor resultado cosmético, ¿no? Y como comentaba Gonzalo, yo creo que tú en la resonancia magnética puedes visualizar cuál es la combinación, la relación del entramado glandular dentro de la mama, ¿no? Y sobre todo visualizar cuál puede ser el componente graso medial o superior de la mama, así como la cantidad de tejido retroareolar de cara a una mastectomía con preservación de piel o con preservación de piel y pezón, ¿no? Eso es lo que te permite durante una mastectomía, eso lo que te permite es que tú puedes tallar una mastectomía preservando pues, un rodete de grasa y de alguna forma, especialmente en las mastectomías de reducción de riesgo, intentar ir por encima de la glándula, intentando preservar pues, una cantidad buena de tejido glandular que te permita pues,
un mejor acomodamiento del implante, ¿no? Y como comentaba, veis aquí un poco la superficie glandular y cómo uno puede delimitar la mastectomía identificando esa superficie y preservando todo lo que es tanto la piel como el contenido graso que te ayuda a envolver esa prótesis, ¿no? Y fundamentalmente cuando llegas a la parte interna, pues también intentar preservar el rodete medial de la glándula mamaria con el fin de que a nivel del escote pues quede perfectamente acolchado el implante pues con esta bolsa de grasa subcutánea, ¿no? También es importante, a mi entender, que, como os comentaba antes, en la transición superior de la mama, pues intentar preservar este rodete de grasa infraclavicular con el fin de que el implante quede encajado y por lo tanto no haya una visualización desde el límite superior de la mama. Por lo tanto, el objetivo sería esto, intentar preservar la mayor cantidad posible de grasa subcutánea, siempre guiado individualmente por la resonancia, que es un poco la que nos permite de alguna forma pues ver cuáles son las posibilidades individuales para cada paciente, ¿no? Utilizar siempre probadores a la hora del cierre para intentar encontrar la mejor combinación y como veis aquí, bueno, pues queda perfectamente encajado el implante y no existe ese plano de clivaje entre el implante y el resto de la superficie cutánea, ¿no? Bien, por lo tanto, nuestro interés, este sería otro caso de reconstrucción prepectoral bilateral, una portadora BRCA2 con un cáncer de mama izquierdo. Nuestro interés es intentar que toda la parte medial y superior de la mama pues quede una transición homogénea que impida pues, una deformidad. Puede ocurrir en algunos casos en donde la oncología haya que priorizarla y tengamos que resecar estrictamente tejido subcutáneo, ¿no? Esto, como os decía, en el carcinoma ductal in situ es más frecuente. Este es un caso de una mujer joven con un ductal in situ de mama derecha en el polo superior, que durante la mastectomía pues, fuimos un poco más radicales en la zona del in situ, extirpando grasa subcutánea y por lo tanto en el posoperatorio, en la evolución de esta enferma, pues apareció pues, una deformidad local que, como comentó Gonzalo, pues con el lipofilling puede ser posteriormente remodelada. Pero bueno, en estos casos oncológicos a veces uno tiene que priorizar en la oncología y eso tiene un coste a veces cosmético, ¿no? En todo caso, pues el resultado puede ser bueno, ¿no? Y ya para finalizar un poco, comentaros, bueno, otro de los temas importantes aquí es también conocer qué opinan las mujeres sobre este tipo de reconstrucción, ¿no? Entonces, en este sentido os voy a comentar luego el prospectivo que hemos iniciado en la unidad. Nosotros siempre evaluamos la calidad de vida preoperatoria mediante el cuestionario BRESQ antes de operar a las mujeres, para conocer cuál es en ese momento su satisfacción con la mama, su autoestima, bienestar sexual y bienestar físico, ¿no? Evidentemente, cuando hablemos de reconstrucción prepectoral, hay que diferenciar dos mundos, el mundo de la oncología y el mundo de la reducción de riesgo. Aquí se ve claramente que las opiniones, el estado basal de una mujer con reducción de riesgo y una mujer oncológica es totalmente distinto, ¿no? Y eso es importante a la hora de ver también la evolución posoperatoria. Veis que la autoestima en una mujer oncológica es claramente superior y significativamente superior a la de una mujer que va a una reducción de riesgo. ¿Por qué? No me lo preguntéis porque yo a día de hoy no lo sé, pero bueno, eso es un hecho que nosotros hemos constatado aquí, ¿no? De las pocas pacientes de las cuales tenemos BRESQ pre y post, que deben ser un total de 6 pacientes, pues estos son un poco los datos preliminares, ¿no? En principio, satisfacción con la mama, del pre al post hay un incremento significativo. Yo destacaría que es una satisfacción muy alta, porque es de 85 sobre 100. Nosotros en la reconstrucción con expansor prótesis teníamos una satisfacción de 60 sobre 100, o sea, muy inferior. Por lo tanto, yo creo que esto, si se confirmase, porque estos son datos preliminares, pues sería una buena opción desde el punto de vista de los resultados reportados por las pacientes, ¿no?
Como os comentaba, nosotros tenemos en marcha en la unidad un estudio, el PreQ20, que se centra en reconstrucción prepectoral, tanto en las mastectomías oncológicas como en la reducción de riesgo, para medir 3 objetivos. Uno sería la seguridad, en términos de recaídas locorregionales para este tipo de reconstrucción y mastectomías, y también para evaluar el tejido residual post-mastectomía. Generalmente esto lo evaluamos en una resonancia magnética al año de la reconstrucción. Otro de los objetivos es valorar la calidad de vida, como hemos visto antes, y esto lo vamos a evaluar mediante los resultados comparados de los resultados del cuestionario BRESQ pre y post. Y después también nos interesa conocer, y a mí personalmente me interesa conocer las secuelas cosméticas de este tipo de reconstrucción a medio y largo plazo. Y sobre todo me gustaría conocer cuál es la caducidad de esta reconstrucción, si es una reconstrucción permanente o si tiene también sus déficits. En general, nosotros vamos a necesitar 81 pacientes, un poco la muestra que nos piden, y esperaríamos empezar ya a publicar algún tipo de resultado preliminar en torno al 2022. Y un poco la logística de este estudio es, pues antes de la cirugía, entregar un cuestionario BRESQ, al año volver a pasar el cuestionario post cirugía y también realizar una resonancia magnética para evaluar tejido residual, y a los 5 años pues volver a repetir la evaluación del BRESQ y evaluar también recaídas locorregionales. Bueno, yo creo que es una reconstrucción que yo creo que viene para quedarse. Creo, yo desde luego respecto a la reconstrucción que yo hacía previamente con la expansión prótesis, hay un cambio significativo a mejor, y lo que me faltaría por conocer, o lo que nos faltaría por conocer es ver si estos resultados en términos de seguridad oncológica son aceptables, si tienen la misma seguridad oncológica que el resto de la reconstrucción que hemos hecho hasta el momento, y también un poco ver cuál es la calidad de vida a medio o largo plazo en estas pacientes. Bueno, Y nada pues más. muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicidades a los 3 ponentes, habéis hecho una exposición magnífica de lo que es la reconstrucción prepectoral. Creo que los puntos clave se han dado, ¿no? Y ahora, si os parece bien, vamos a dar paso a las preguntas del público, que seguro que hay muchas, porque da juego el tema. No sé si el doctor Pardo y la doctora Bernet han podido No, le anotar. puedo ir haciendo alguna pregunta, mientras ven, os puedo ir haciendo alguna pregunta. Según lo que he estado viendo en las exposiciones, ¿me oís? Sí, ¿Me oís? sí, el doctor Ramos, sí. que también está Sí, con nosotros. sí. Según lo que he estado viendo en las indicaciones de este tipo de reconstrucción, no se ha mencionado la posibilidad de que en las pacientes delgadas a lo mejor habría que pensar en otro tipo de reconstrucción, porque ya se sabe que en esta reconstrucción a lo mejor necesitan retoques de tipo lipofilling, que a lo mejor en la paciente delgada, primero se le van a notar más los bordes de la prótesis y segundo a lo mejor no tienen grasa donde hacer el lipofilling. ¿Qué os parece? Bueno, yo en principio estoy de acuerdo en que efectivamente si son pacientes que tienen muy poco panículo adiposo es más probable que se vean los límites del implante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo valoraría individualmente a esa paciente y si tengo una resonancia vería cuáles son las posibilidades de preservar grasa periférica, con el fin de poder disimular el límite del implante en esa grasa, ¿no? Y en función de eso valoraría si se lo indicaría o no. Yo hasta ahora no he rechazado a ninguna mujer porque sea delgada y porque no tenga grasa, sino que me he adaptado un poco a su anatomía y he buscado pues esos rodetes grasos periféricos para poder camuflar el límite del implante. ¿Y no te ha hecho Que falta hacer lipofilling posterior? O sea, te ha quedado bien No, preservando. yo tengo una paciente que es la que hemos visto ahora aquí, esa imagen donde se ve claramente el límite del implante, esa paciente está ahora mismo pendiente de un lipofilling. Y después tengo dos pacientes más pendientes del lipofilling, pero por motivo oncológico, porque la resección en esa zona del envoltorio cutáneo tuvo que ser un poquito más extensa para conseguir un límite superficial adecuado al tumor, ¿no?
En todo caso, yo creo que el lipofilling, al menos en nuestro caso, no es muy frecuente, la necesidad de lipofilling, y sin embargo, el resultado cosmético yo creo que sí que cambia bastante. Como habéis dicho los tres ponentes, el secreto está en la mastectomía. Cuando habéis hecho una mastectomía ahorradora de piel o una ahorradora de piel y pezón y veis que hay dificultad en la viabilidad de los colgajos, ¿cómo cambiáis el proyecto? ¿Qué cambios hacéis? Contesto yo, por ejemplo. No sé. No, contesta tú, Juan. Yo creo que no me fío mucho de la viabilidad de los colgajos, no lo hago, y lo que hago recurro, como decía Benigno, a las técnicas anteriores, siempre está la mujer explicada, de expansor, llevándonos más piel y lograr luego una expansión un expansor, un puesto muscular, para lograr una expansión de la piel nueva sin colgar. Eso es lo que suelo hacer. Gonzalo. Sí, yo igual que dice Juan Manuel, yo creo tiramos de expansor, quiero decir, cuando tienes una viabilidad, o sea, un colgajo que dudas de la viabilidad, un complejo de pezón isquémico que ves que va a sufrir, lo mejor es poner un expansor, convertir a subpectoral, a lo mejor poner un expansor subpectoral y fuera. No puedes arriesgarte porque realmente las complicaciones, las pocas que ya habéis visto que ha habido, pues han sido por estas cosas, ¿no? Ha sido pues necrosis, infección, pues desastre y tal. Entonces no hay, o sea, es preferible no arriesgar si tienes una duda, ¿no? ¿Sabes? No. Y con respecto a lo que comentabas antes Benigno, nosotros quiero decir, cuando vemos una paciente con una piel muy delgada, tampoco le indicamos una piel delgada que no tienes un pánico adiposo debajo que es suficiente para darte una cobertura, pues es lo mismo igual que cuando haces el aumento mamario también, cuando no tienes un pánico, un pinch test ahí de un centímetro y algo, sabes que ese implante se va a notar sí o sí, y coincide además esas pacientes que no tienen grasa para hacer lipofilling habitualmente, entonces pues conviertes o ya le indicas de todas maneras una subpectoral. Muy bien. Bueno, yo creo que si tú te das cuenta en el intraoperatorio de que tienes una isquemia de colgajos, yo eso lo he visto moteado del envoltorio cutáneo, ¿no? Después de realizar una mastectomía, pero yo no sabría decidir si esos cambios vasculares son transitorios o son ya definitivos, ¿no? Entonces, yo generalmente nunca tengo que cambiar la reconstrucción porque haya visto un poquito de moteado, sino que, bueno, hago la reconstrucción que tengo que hacer y evalúo a 24 48 horas, ¿no? Cómo va la piel. Pero si yo tengo problema con la piel, con una reconstrucción prepectoral, también voy a tener problema con esa piel con un expansor, ¿no? O sea, yo creo que el problema lo vamos a tener igual, salvo que lo que quieras es limitar pues, la distensión de la piel para que sufra menos, ¿no? Pero yo no sabría muy bien cómo va a evolucionar esa piel que yo veo con cambios durante el intraoperatorio, ¿no? ¿Y el plantearse en esta técnica la utilización de un expansor? ¿Expansor prepectoral? Sí. Sí, Bueno, no, está registrado eso, sí. Está ¿y publicado alguien ya. lo hace servir? Yo no. Bueno. No sé. ¿Vosotros lo hacéis eso? O sea, porque si no he entendido mal, Juan Manuel y Gonzalo, si decidís cambiar de técnica, hacéis retropectoral con expansor. ¿Os habéis planteado el utilizar el expansor prepectoral? No, el expansor prepectoral no lo he utilizado. Lo que hago es llevarme la piel, con lo cual la dejo sin piel y inicio una expansión para que vaya dando la piel de sí. La piel que parece viable. Nosotros, quiero decir, cuando tienes una piel así con dudas, ¿no? Efectivamente, yo igual que Benigno, nunca vas a saber exactamente cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Pero sí que el expansor sí que en esos casos lo colocaría retropectoral si tengo dudas. Otra cosa es que he puesto expansores prepectorales, o sea, debajo de la piel, para tratar para cerrar algún área de isquemia y en dos casos con buen resultado. Quiero decir, he tenido necrosis cutáneas
concretamente una con brazo y otra con poliuretano. Esas necrosis cutáneas que intentaron un cierre primario que no va, en un segundo tiempo saco el implante, dejo un expansor prepectoral, cierro, expando y luego lo vuelvo a cambiar por un implante. El poliuretano sí que da mucho trabajo sacarlo, eso sí que tuve una paciente que tuve que sacar un poliuretano y vamos, fue muy laborioso. Una pregunta, vamos a ver. Parece que las prótesis de poliuretano es las que están cogiendo mejor posición en este tipo de reconstrucción. Vamos a retirar la prótesis de poliuretano. Cuando hacéis la reconstrucción, ¿siempre es anatómica o puede ser redonda de alta proyección? En mi caso yo siempre he utilizado anatómica. Sí, yo también. Yo siempre anatómica, sí. Es que realmente una prótesis redonda de gran proyección, el resultado cosmético de esa prótesis es un resultado mucho menos natural que una anatómica, ¿no? ¿No os parece? Sí, sin duda. Es menos natural. Claro, tú con la prótesis anatómica tú puedes rellenar bien el polo inferior y te da un aspecto, y sobre todo la ventaja que tiene la reconstrucción prepectoral es que es muy natural, o sea, la mama se mueve, ¿no? Que es una mama. Ahora yo cuando veo las enfermas a las cuales les hice un expansor prótesis retropectoral, lo que me llama la atención es que la mama está fija en el tórax, ¿no? En cambio, una prepectoral la mama se mueve, ¿no? Entonces es como que necesitas rellenar mejor el polo inferior para que te quede perfecta, ¿no? Y eso lo consigues con una prótesis anatómica. Marichel. Bueno, no os sé. dejo. De los colgajos me ha llamado la atención, Benigno hace servir la lámpara de infrarrojos, Juan Manuel y Gonzalo nos fiáis el punch y ya está. ¿Y qué pensáis de la utilidad del verde de endiocenina? Lo que hay publicado, ¿no? Todos hablan del verde de endiocenina como si fuera una cosa que se hiciera cada día y luego ves que en la práctica clínica esto no se hace servir. ¿Le veis utilidad realmente o no? ¿O simplemente es más para un trabajo? Vamos a utilizar el verde de endiocenina. ¿O tiene su utilidad en este tipo de reconstrucción? Sí es cierto que igual que para viabilidad de anastomosis colorectal, etcétera, ahí parece que está, pero yo desde luego no tengo experiencia en el tema. Sí, yo no tengo experiencia, pero creo que es útil. Yo creo, lo he visto a gente utilizar, he leído bibliografía y yo creo que es útil para, sobre todo precisamente cuando tienes esta duda de una viabilidad de un colgajo, si sabes si tienes esa, pues si tienes un verde de hidroxianina y no tienes áreas disquémicas, pues tiras para adelante sin problema ninguno. Yo creo que si lo tuviese, lo utilizaría para eso. Yo tampoco tengo experiencia con el verde de hidroxianina. Yo creo que es más importante, yo por donde empezaría, más que antes de empezar por el verde o por la lámpara, yo empezaría por lo básico, ¿no? Es decir, bueno, tú tienes primero que hacer un tallado de los colgajos que garantices la viabilidad del preso subdérmico. Ese es el punto número uno. Después, tú tienes que manejar los colgajos de la mastectomía de forma, vamos, escrupulosa, ¿no? Sin utilizar a lo mejor valvas, intentando que el ayudante lo maneje con sus manos y de forma delicada, de alguna forma para no traumatizar el colgajo ni tampoco pues, el peso vascular del colgajo. Yo empezaría por ahí y después ser muy escrupulosos también con la utilización del bisturí eléctrico, de intentar pues, no transmitir mucha calor a la superficie cutánea. Y a partir de ahí, luego ya tú puedes emplear lo que tú quieras. Pero si tú no tienes en cuenta esto, por mucho verde que utilices, por mucha lámpara, pues no te vale. Vas a tener quemaduras, vas a tener necrosis, ¿no? Otra pregunta. Pero bueno, perdón. Sí, no, quería preguntar, ¿habéis utilizado el bisturí de plasma alguno que no transmite prácticamente nada de calor para estas disecciones? No, yo no tengo experiencia con él tampoco. Yo utilizo la punta de colorado normal para esta cirugía. También punta de colorado. Vale, porque el bisturí de plasma no transmite nada de calor, vamos. Puedes poner el dedo a medio centímetro y no transmite. Probablemente sería una buena indicación para utilizar en estos colgajos. Sí, yo insisto en la meticulosidad técnica, ¿no? Es decir, en el manejo escrupuloso de los colgajos.
y el que tú estés perfectamente orientado en el plano que tienes que disecar, ¿no? Yo creo que ahí es donde tú consigues pues evitar dañar el colgajo y que tengas la menor posibilidad de una necrosis, ¿no? Sí, algunos autores hacen una disección roma cortante con tijera, que puede ser también otra posibilidad. Una cosa que os quería preguntar es el enrojecimiento que se produce en algunos pacientes con este tipo de malla, el ADM, y que también hemos visto cuando se ha utilizado el Bicril. ¿Cómo tratáis este problema? ¿Como si fuera una infección? ¿Esperáis? ¿Cómo hacéis? Yo he tenido, como comentaba en la serie, visteis un caso además con una ADM de un Braxon, y lo tratamos, lo cubrimos con antibióticos, por supuesto, lo primero que hicimos, pero vamos, el antibiótico realmente no se demostró, tampoco tenía fiebre, y al final lo tratamos con corticoides, le dimos una tanda corta de corticoides y mejoró. Pero vamos, fue llamativo. Nosotros hemos utilizado, y es cierto, sobre todo en la primera paciente que he presentado, hubo un poco de mama roja, y hemos utilizado una pomada con corticoides y antibióticos nada más, a nivel local, nada más. Yo no he tenido así mama roja cuando hemos utilizado el Braxon. Lo que sí que hemos tenido es alguna paciente con mucha sintomatología inflamatoria con el poliuretano, ¿no? Hay algunas pacientes que tienen pues, su especial vía crucis durante 3 semanas, 4 semanas posoperatorias, con sensación de quemazón, con sensación de calor, de sensación de que le está ardiendo la mama, ¿no? Y eso es un poco todo el proceso inflamatorio durante la integración del poliuretano, que generalmente no es así en la mayoría de las pacientes, pero hay alguna que sí. Y después, pero mama roja con brazo no he tenido. ¿Alguna pregunta más? Sí, pregunta varios del público sobre la radioterapia. ¿Cómo ha tolerado tanto la prepectoral como el Braxon la radioterapia posterior? Bueno, entonces, nosotros tenemos un caso, nada más, ¿no? Y bueno, no ha habido problema, ¿no? Ya hay publicaciones que ya han reportado series de mujeres con reconstrucción prepectoral irradiadas, ¿no? Y llama la atención que existe menos contractura que en la reconstrucción retropectoral. Posiblemente una de las hipótesis es que parte de esa contractura que hay por radioterapia sea debida al propio músculo pectoral, ¿no? que incrementa la contractura sobre el implante, ¿no? Entonces, de alguna forma, en la reconstrucción prepectoral, el no tener el músculo pues, te puede disminuir el efecto contractura en torno a él, ¿no? Y generalmente, al menos con el poliuretano, no suele haber tanta contractura como con un implante directo, ¿no? Sí, nosotros también solos, de toda la serie que hemos hecho, tanto en poliuretano como tal, solo se radió una paciente con un Braxon nada más y no hubo problema ninguno. La paciente está igual, la tasa de contractura capsular como cualquier paciente radiada, mejor incluso que cualquier paciente radiada, a lo mejor por lo que comenta Benín, porque no hay contractura del músculo, es una mama que todavía permanece blanda, la piel un poco alterada, pero la mama permanece blanda y inmóvil, el implante, no como cuando tienes un implante fijo. Y lo que sí, lo comentaba en el ensayo vamos, en el estudio multicéntrico en el que hemos participado, que había 77% de pacientes que cirugía oncológica con, pues eso, un total de 150 o 150 y pico pacientes con radioterapia posoperatoria y sin problemas ninguno. Hay una mayor tasa de contractura capsular, sí, estadísticamente significativa, pero la tasa de contractura capsular está por debajo de un 6%, creo recordar. O sea que creo que está bastante bien. Yo en experiencia en radioterapia postoperatoria todavía no tengo ningún caso. Sí es cierto que una de las mujeres que presentaron fue una recaída tumoral, un tratamiento conservador con una recaída tumoral, estaba radiada, y me atreví a hacer una mastectomía y a utilizar la técnica prepectoral con Braxon, y hasta ahora ha ido bien. La piel estaba bien previamente a la intervención y la he utilizado, aunque no lo recomiendan, y la mujer ha ido bien.
pero estaba radiada previamente. Yo creo que todavía tenemos poca experiencia en mujeres irradiadas, porque yo creo que hemos empezado con los estadios más tempranos, ¿no? O sea, hemos empezado con la reducción de riesgo y luego hemos empezado con etapas 1, etapas 2A. Entonces, yo creo que a medida que vayamos cogiendo más confianza en el contexto oncológico, vamos a incluir más pacientes con afectación ganglionar que sí van a necesitar radioterapia, ¿no? Pero yo creo que al menos nosotros ahora mismo tenemos 2 pendientes de radioterapia, pero sí que es cierto que lo que hemos indicado siempre han sido etapas iniciales, ¿no? Bueno, podemos hacer las últimas preguntas. Yo lo único que os quería decir es que seguramente hay bastantes cirujanos que están iniciándose o se van a iniciar en este tipo de reconstrucción. Yo os pediría a vosotros expertos que le deis un mínimo de 2 consejos cada uno para que comiencen y se aventuren a este tipo de cirugía. Hombre, yo el primer consejo se lo daría, Belén no ha incidido mucho en ello, y creo que es lo más importante, es hacer la técnica correcta de la mastectomía, es fundamental. Yo creo que esa es la base para poder luego utilizar poliuretano, mallas, con ADM, lo que sea, pero es fundamental, y yo el consejo que daría es hacer una mastectomía de manera correcta, preservando bien los colgajos de piel. Correcto, yo estoy de acuerdo con todo lo dicho, ¿no? Quiero decir, yo creo que es fundamental, la mastectomía es el pilar fundamental, hacer una buena mastectomía, preservar bien la vascularización y a partir de ahí pues puedes hacer lo que quieras, tanto poner un Braxton, un ADM o hacer un poliuretano perfectamente. Entonces, si tienes una buena indicación también, pues hay que indicar bien a la paciente, tener un buen colgajo, un buen pinch test que tenga una buena cobertura y que no tenga estos factores que pueden estropearnos, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, diabetes, todo ese tipo de cosas. Si la indicas bien y haces una buena técnica, efectivamente yo creo que es muy sencillo, porque no hay que disecar un bolsillo retropectoral, es mucho más rápida incluso todavía y técnicamente es muy asequible para todo el mundo una vez que ya tienes bien hecha la mastectomía. Sí, yo creo que el mejor comienzo es con un caso que sea más sencillo, ¿no? Yo creo que el caso más sencillo es una mastectomía preservadora de piel tipo 1 a través de un uso central en una mama no muy grande, en donde tú puedas vaciar cómodamente la mama y puedas guiarte perfectamente del diseño de los colgajos cutáneos, que puedas delimitar bien dejando pues esas transiciones grasas. Entonces, eso, una mastectomía tipo 1 con un uso central, eso te lo permite hacer sin ningún problema. Y después, otro consejo que yo creo que sí que es bueno a la hora de empezar en reconstrucción, este tipo de reconstrucción, es que tú tengas unos probadores, ¿no? Para que tú puedas elegir el implante adecuado a esa paciente. Que yo a día de hoy todavía, pues a veces me equivoco, ¿no? O sea, metes un probador y piensas que ese va a ser bueno y sin embargo, pues es grande o es pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que un poco los resultados que hemos visto hoy muchas veces se fundamentan en que tú has podido utilizar un probador que te permite elegir el implante perfecto. Y después yo creo que el potencial que tenemos tanto cirujanos como ginecólogos es que dominamos las mastectomías. Entonces tenemos experiencia en mastectomía. Entonces yo creo que ese es nuestro potencial, porque lo más sencillo es colocar la prótesis dentro. Eso es lo más sencillo. Pero lo más difícil es identificar qué tipo de mastectomía le puedes realizar a ese tipo de mama. Y eso somos nosotros los que tenemos experiencia, los cirujanos y los ginecólogos, ¿no? Y el secreto de esta reconstrucción es la mastectomía. Vamos, a mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? Muy bien. Marichel, ¿seguimos o vamos a cenar? Yo creo que podemos ir a cenar. Hemos aprendido muchas cosas hoy. Ricardo, si quieres aportar algo. Sí, algo. no, hombre, yo quería agradecer a los 3 ponentes y a los 2 moderadores. Yo creo que la sesión ha sido muy, muy buena. Hemos tenido un pico de gente, 117 asistentes que por lo menos han estado pendientes de las 3 presentaciones de forma muy importante.
Agradecer a todos los asistentes, que han sido un montón, y muchas preguntas que han hecho, que es difícil de contestarlas a la vez que se está haciendo las ponencias. Agradecer a Baxter, que es el que de alguna forma promociona también. Y deciros que el próximo webinar será para septiembre y será sobre colgajos laterales, del cual Rogelio Andrés de Luna tiene muchísima experiencia, uno de nuestros componentes de ADCIMA, y él será el que lo coordinará y lo presente, y os invito a participar en él también, y yo creo que va a estar tremendamente interesante, centrado sobre todo en técnicas quirúrgicas, que yo creo que es lo que tenemos que hacer desde esta asociación. Y muchas gracias a todos. Despediros ya vosotros, Meritxell y Manolo. Gracias a todos. Muchas gracias a Un todos. abrazo, Muchas gracias. un abrazo Un virtual. placer. Venga, Hasta pronto. hasta pronto, venga. Hasta que podamos vernos. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta. Hasta luego.